miércoles del corazón lo hemos dedicado a cirugía cardíaca. Y conversamos con el doctor Espedi García antes de irnos a la pausa sobre algunos de estos procedimientos que se utilizan para el abordaje de ciertas cardiopatías. Y me surge la curiosidad, doctor, porque sabemos que se están dando muchas situaciones de eventos cardiovasculares. Entonces llega el paciente que de repente estaba bien, estaba en su rutina, realizando cualquier trabajo o cualquier actividad, se pone malito, va a la emergencia, entonces hay que llevarlo a quirófano. ¿Cómo se está dando ese tema aquí en República Dominicana? La mayoría de los procedimientos quirúrgicos de este tipo se están dando en pacientes que vienen dando seguimiento a alguna cardiopatía o pacientes que están llegando por emergencia con un evento cardiovascular. Usualmente tú estás describiendo un paciente con un síndrome coronario agudo, paciente que hace una angina de pecho, hace un dolor intenso y está en curso, aunque no necesariamente ha llegado ahí, pero está en curso un infarto agudo del miocardio que puede sí desembocar en el infarto o puede no haber llegado a esa condición. De todas maneras, esos pacientes cuando llegan a la emergencia generalmente son vistos por otro grupo de especialistas que son los hemodinamistas, que son los que tienen la primera voz, tienen el primer mando, porque hacen un cateterismo y se dan cuenta de dónde está la obstrucción que está causando ese síndrome coronario agudo. Localizan el punto exacto donde está ocasionándose el problema, que es lo que ellos le llaman el vaso culpable. El vaso culpable. Buscan ese vaso y por decirlo para que el público nos entienda, lo destapan. Le hacen una dilatación con balón o con unas mallitas especiales que se llaman stent. Es el primer paso. Ok. Usualmente, después de ese primer paso, el paciente casi siempre es un paciente que tiene enfermedad coronaria múltiple y entonces ya después de ese primer paso, el paciente ya pasa de manera electiva a preparación para cirugía, para resolución quirúrgica de todas sus obstrucciones, mediante la colocación de bypass o puentes coronarios. Un paciente que llega con una manifestación sugerente de infarto y que cuando llega a la emergencia se confirma que está teniendo un infarto. El tema de ese abordaje, ¿en qué tiempo debe darse para garantizar que el paciente pueda sobrevivir a ese infarto? ¿O hay algunas condiciones que puede tener el paciente que pueden garantizar que siga con vida, que no siga con vida? Eso es indistinto. ¿Cómo se da eso? Bueno, tú sabes que hay una serie de actitudes que hay que hacer en ese momento, de acciones. Lo más común que uno pudiera hacer en nuestros hospitales, y eso es lo que uno le enseña a los estudiantes, es tratar de romper el trombo del coágulo que ha tapado la arteria. Porque muchas veces llegan a un hospital donde no hay el servicio de hemodinamia, de cateterismo. Entonces lo primero es, y luego tratar de rescatar, como se llama, someterlo al cateterismo para ver si se abrió la arteria, porque lo que usamos fue un medicamento para abrir la misma. Si no se ha abierto, lo más que tú puedes hacer es lograr que aunque quede con la obstrucción, que quede por lo menos abierta y que el paciente sobreviva. Hay una serie de medicamentos que se aplican, obviamente, y por eso muchos pacientes se salvan al llegar a la emergencia. Esa es la importancia que eso tiene, porque incluso uno sabe que la mayoría de los pacientes que se mueren por un infarto no llegan a la emergencia. Sí. 50% se mueren antes de llegar a la emergencia porque son muertes súbitas. Pero por eso se insiste tanto que el paciente vaya a su consulta, aún teniendo una molestia que parezca ser insignificante. Son muchas las personas que han estado caminando, por ejemplo, y tienen un dolor en el pecho, y lo dejan para ir al médico después, hoy en la tarde, y resulta que el paciente no termina de llegar, porque entonces cuando vino el evento de nuevo, murió súbitamente en su casa. Eso ha pasado muchas veces. Claro, el paciente si sobrevive, y sobre todo en esas primeras horas se determina si debe ser llevado a cateterismo, sobre todo dependiendo de cuál ha sido el estatus. En el síndrome coronario agudo, como decía Espedi, dependiendo de lo que encontremos, podemos determinar si el paciente lo estabilizamos en las próximas 12, 24 horas antes de llevarlo a cateterismo. Otros, tú tienes que llevarlo de inmediato porque es el paciente que llegó con un infarto agudo importante, que por el electrocardiograma podemos decir, ese paciente hay que llevarlo a cateterismo inmediatamente. ¿En qué tiempo? En el tiempo más breve posible. Es decir, lo ideal es que ese paciente llegara
a cateterismo, 60, 90 minutos después de haber iniciado los síntomas. Por supuesto, muchos pacientes no llegan en ese tiempo y ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que tenemos que resolver en el futuro, de que tengamos más centros con intervención aguda de esos pacientes y derivar así que menos pacientes tengan que llegar a cirugía. Claro. Aunque en el futuro pudieran llegar a cirugía porque su enfermedad se complique, tengan lesiones de más vasos y entonces sea necesario el abordaje quirúrgico. Doctor, en el tema del postquirúrgico, usted decía, luego de que ya se realiza con éxito esa cirugía cardíaca, el paciente va a una sala de cuidados intensivos. ¿Qué tiempo y qué manejo debe darse a ese paciente en esa unidad de cuidados intensivos antes de, ya pasar a una sala normal de recuperación? El paciente de postquirúrgico de cirugía cardíaca en el 100% de los casos va a cuidados intensivos. Sí, claro. Y le hago la aclaración sobre todo para el público porque no todos los pacientes quirúrgicos en sentido general van a terapia de unidad de cuidados intensivos. Ok. Pero el paciente cardíaco siempre va a una unidad de cuidados intensivos donde tiene una monitorización muy estricta. Muy estricta. Lo primero que al paciente cuando va a dar quirófano se le coloca una vía arterial. ¿Qué significa eso? Que se le coloca un catéter en una arteria, generalmente la arteria radial, porque ese paciente debe ser, la presión arterial y la frecuencia cardíaca de ese paciente es segundo a segundo. O sea, no es un paciente que tú puedes tomarle los signos vitales, una presión y después volver dentro de una hora a tomárselo otra vez. No, es segundo a segundo. Porque el paciente postquirúrgico de cirugía cardíaca puede tener muchas variaciones. Ese es un paciente que generalmente, y dependiendo del procedimiento y de la gravedad con que el paciente estuvo antes de la cirugía, claro, dependiendo de la condición cardíaca, pues no es lo mismo un paciente que se opera con una función ventricular buena a un paciente que se opera con una función ventricular deprimida. Entonces, dependiendo de muchos factores, ese paciente de todas maneras va a tener una asistencia de medicamentos que tienen que ver con mejorar la función del corazón, con mejorar el ritmo, porque eso es otra cosa que pasa en los pacientes postoperatorios que sufren o padecen muchas veces de alteración del ritmo cardíaco. Por eso todos salen con un marcapaso transitorio colocado. Entonces, ese es un paciente que está en ventilación mecánica, necesariamente, por lo menos las primeras 4 o 6 horas. Casi siempre los pacientes nuestros son extubados en un periodo de 4 horas después de la llegada a la unidad de cuidado intensivo. El fin es que ese paciente es monitorizado de manera muy, muy cercana, sí, muy estricta. Y una vez sobrepasa ese periodo crítico, que son las primeras 24 horas y a veces hasta 48 horas según la gravedad del caso, según cómo esté la función ventricular del paciente. Entonces, ese paciente ya vamos haciendo lo que se le llama destete progresivo. ¿Qué significa eso? Le vamos quitando medicamentos que ya no son necesarios, por ejemplo, medicamentos que mejoran la presión. Ya el paciente mantiene una presión sin necesidad de esos medicamentos, se le van retirando gradualmente hasta que ya se retiran totalmente. Se le van quitando los tubos de drenaje. Todos los pacientes postquirúrgicos salen con unos tubos colocados para drenar todo el líquido, la sangre que haya quedado acumulado. Se le van quitando las líneas venosas y arteriales que el paciente trajo. Y ya cuando todo eso está controlado, entonces se envía a una sala. Eso ocurre generalmente después de las 48 horas. Okay. O sea, el paciente ya, si todo va bien, a las 48, 72 horas como mucho, ya el paciente está listo para ir a una sala. Excelente. Donde se le da generalmente 1 o 2 días de observación y si todo sigue bien, entonces se despacha para su casa. En sentido general, el paciente postquirúrgico de cirugía cardíaca dura entre 5 y 7 días promedio dentro del hospital, dentro del centro. Y entonces, doctor, luego de que ese paciente regresa a casa, ¿cómo se da todo ese proceso de retornar a casa, el cuidado que deben tener allí, cómo vuelve a su rutina? ¿Puede el paciente luego de una cirugía cardíaca hacer una vida con normalidad? Tiene su tiempo, y ahí tú estás tocando un tema ahora mismo muy álgido, porque es una cirugía, es una incisión muy grande.
Una incisión muy grande en un sitio un poco vulnerable. Sí, sí. Y entonces tenemos el problema, doctor, de que los pacientes se envían a su casa y lo primero que hace es que se meten a la ducha y se dan un baño con esa agua que sale de la llave. ¿Y qué tiene esa agua que sale de la llave? Contaminada. Nadie lo Claro. sabe, pero buenas cosas no debe ser. Sí, es Entonces el paciente está en un alto riesgo, en una herida todavía De reciente, infectarse. de que se infecte, vuelve al centro infectado y entonces ¿quién va a cargar con esa infección? Viene la demanda. Entonces, el paciente se infectó en el centro tal, no, el paciente se infectó cuando se fue a su casa porque usó un agua no adecuada, pero en fin, el paciente debe tener ciertos cuidados cuando llega a su casa. Por ejemplo, si tiene una esternotomía media, el paciente no debe hacer fuerza con los brazos, no debe acostarse de lado, el paciente no puede acostarse boca abajo. Debe tener una serie de condiciones. Antes, por ejemplo, el primer mes, el paciente prácticamente no debe hacer ninguna actividad. No debe conducir. El primer mes. El primer mes ninguna actividad. Luego ya del segundo mes empezamos a ir poniéndole algunas cosas, permitiéndole algunas cosas. En sentido general, el esternón dura 6 meses para sellar completamente, para hacer un sello total. Y entonces, prácticamente durante ese tiempo, el paciente se le recomienda llevar solamente los ejercicios de rehabilitación cardíaca que le va a dar su médico en el posoperatorio. En definitiva, la cirugía cardiovascular, la cirugía cardíaca es algo emocionante. Incluso los que no somos cirujanos la vivimos intensamente. Spedi sabe que yo con frecuencia entraba a la sala de cirugía, sí, porque la verdad, como él decía al principio, y como decía Mauri, Sí. el cirujano soluciona. Y la verdad que es impresionante por ver cómo el corazón se detiene, cómo se echa a andar de nuevo, como si usted volviera a nacer. Una nueva oportunidad. Y para el además paciente. el trabajo es loable, el trabajo soluciona un gran problema, porque imagínate cuando no existía la cirugía cardíaca, qué era lo que ocurría, qué era lo que pasaba. Entonces yo creo que en la mañana de hoy hemos tenido, aunque sea de manera rápida y de manera sucinta, resumida, en qué consiste la cirugía cardíaca, sus complicaciones, cómo preparar al paciente, el seguimiento. Yo creo que deja en la población información muy precisa para que la gente entienda la importancia de muchos aspectos que pueden significar mucho para mantener la vida del paciente y evitar que se complique. En sentido general, aquí en República Dominicana los procedimientos cardíacos llevan una gran calidad, un gran estándar, llevan protocolos muy bien establecidos como si fuera de primer mundo, con pagos del tercer mundo. Excelente. Yo Ahí diría hay oportunidad yo diría que del cuarto mundo. para el paciente que nos escucha. Bueno, de verdad complacidos, doctor, de que nos haya acompañado en cabina hoy, que haya aceptado Un esta placer. invitación de parte del doctor González Medina y la Nada. producción de Cátedra Médica. Sabemos que ha sido un programa muy beneficioso, provechoso para la gente que nos escucha. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto.